Grabar. Bueno, jóvenes, en la gráfica de calorimetría ustedes van a entender mejor qué es el calor sensible, qué es el calor latente. Lo que pasa, jóvenes, es que es muy importante que ustedes entiendan la diferencia que hay entre esos dos para que podamos calcular nosotros la temperatura de equilibrio. Cuando ustedes mezclan dos sustancias con diferentes temperaturas, siempre va a haber una temperatura que va a equilibrar todo el sistema. Ya, en un segundo, jóvenes, está un poquito mal la tabla, parece, o es la aplicación. Ya estoy esperando que se cierre. Voy a volver a entrar acá. Entonces, jóvenes, en la gráfica nosotros vamos a observar claramente cómo es el calor sensible y cómo es el calor latente. Ya, por ejemplo, en esta gráfica, voy a graficar de esta manera, fíjense. Vamos arriba lo voy a hacer. No tenemos mucho espacio, así que directamente aquí nomás voy a hacer. ¿Bien? Ya es un eje de coordenadas, ¿sí? Vale. Sí. Este es un eje de coordenadas, jóvenes. ¿Está bien? Ahí está. En la parte del eje de las Y, jóvenes, ahí vamos a tener lo que es la temperatura, ¿ya? La temperatura. Y en el eje de las X vamos a tener lo que es el calor. De hecho, van a disculpar, está muy lento la tabla, no sé qué tiene. Por rato quiere dar y por rato no quiere. Ya está. Entonces aquí, jóvenes, les estaba diciendo que esto es el calor, y el calor ya sabemos que se mide en calorías, ¿no es así? Ahí está. Ya. Imaginemos que nosotros tenemos 10 gramos, o 100 gramos, o 1000 gramos de hielo, no importa. Lo que importa es la temperatura del hielo. Ya les dije que nosotros tenemos dos puntos importantes del agua, que son las temperaturas de 0 grados y 100 grados centígrados, ¿no? Entonces nosotros sabemos que a esa temperatura el agua se evapora, a los 100 grados centígrados y a los 0 grados centígrados el agua se congela, o viceversa, el hielo se descongela, ¿no es así? Entonces aquí tendríamos los 0 grados centígrados. De hecho, no se puede escribir bien, ¿ya? Entonces, fíjense, jóvenes, ¿qué pasa si yo tengo el hielo a menos 10? Aquí está menos 10 grados centígrados. Ya, menos 10. Ya, a menos 10 grados centígrados, ¿no es así? Entonces, jóvenes, una vez que nosotros le agreguemos calor a esta sustancia, estamos grabando, ¿no? Ya. Le agregamos calor, jóvenes, a esta sustancia. Lo primero que va a pasar, jóvenes, es que el hielo obviamente va a empezar a ganar calor. Ya. Fíjense, entonces, su temperatura del hielo va aumentando. No se olviden que está entre la temperatura y el calor, ¿no? Esta gráfica. Ya, ahí está. Pero aquí, jóvenes, a los menos 10 es hielo. Y cuando llega hasta los 0 grados, jóvenes, sigue siendo hielo. Pasa un determinado tiempo, jóvenes, para que el hielo se convierta recién en agua. Fíjense entonces, el calor latente, ya les había explicado claramente que no existe variación de temperatura, pero sí existe cambio de estado, ¿no? De hielo a agua, la temperatura se mantuvo constante. En cambio, el calor sensible es todas estas pendientes. Fíjense, hay una variación de temperatura, pero aquí es hielo y aquí sigue siendo hielo, ¿no? Entonces, otro punto muy importante son los 100 grados centígrados, porque sabemos que esa temperatura del agua empieza a evaporarse, ¿ya? Entonces, fíjense, la temperatura sigue aumentando del hielo hasta llegar a los 100 grados centígrados, en donde ya se convierte, aquí, en ese punto que acabo de marcar, sigue siendo agua, ¿no es así? Después de un determinado tiempo, jóvenes, esa agua recién se convierte en vapor de agua, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, como les dije, todas las pendientes son calor sensible y todas las líneas rectas, horizontales, ¿ya? Son las líneas horizontales, perdón, todas las líneas horizontales serían calores latentes, ¿está bien? Entonces, esta gráfica me ayuda bastante para cuando yo quiera calcular la temperatura de equilibrio, y es lo que me piden en la pregunta que estamos por realizar recién. Fíjense en esta pregunta. Ya, esperen un segundito. Voy a buscar esta pregunta en la tablet. A ver, no sé qué hice, se perdió todo. Ya, mientras lo voy buscando, ¿qué nos indica la pregunta? Bueno, la pregunta claramente nos indica que tenemos un calorímetro de cobre, ¿no es así?
Ya, un calorímetro de cobre. Un segundito, hay un problema, no sé por qué no quiere dar la tableta. Esto se movió, me parece. Sí se movió, ¿no? Vamos a verlo. Control Z. Denme un segundito, jóvenes. Yo creo que todavía. Ah, sí. El problema es que después no voy a poder, si no. Ah, ya, esperemos un rato. Creo que es mi señal, pero es algo. Con razón estaba así la tabla. Sí, denme un segundito, jóvenes. Estoy tratando de. A ver, esperemos un momentito ya. Es la aplicación al parecer, porque tanto en la tableta como en el celular me está pasando lo mismo. ¿Quién es auxiliar del laboratorio? Se llama Belén Salvatierra. Señorita Belén. Ah, ya. ¿Ya les entregó sus notas de laboratorio? ¿Ya terminó su laboratorio todavía? Sí, ya acabamos ya. Ah, Solo está que bien. no de las notas. ¿Cuándo acabaron? ¿Recién nomás o hace tiempo ya? La siguiente clase atrás, ¿no? Esta semana acabamos. Bien, sí, sí. Muy bien, chicos. Belén es una de las pocas mujeres que son auxiliares en física, porque no hay muchas. Antes había menos todavía. Ahora está, a ver cuántas hay. Ahorita hay 5, creo. 5 o 6, creo. Antes solo era Casey. Casey, después estaba una chica que se llama Denise Rodríguez. Pocas chicas, por lo general, entran para ser auxiliares de física. Más le gusta química, pero ya, denme un segundito, jóvenes. Quiero arreglar este, pero no. Lo que pasa es que después lo tengo que convertir a PDF y si no lo puedo convertir. Ya, ya sé, a ver, aquí hay uno. Esto lo vamos a mover aquí. Muévete, pues. Ay, no se quiere mover. Ya. ¿Qué les iba a decir? 8 puntos para pasar ahora, pues. Ya. Denme un segundo, jóvenes. Lo voy a, para pausar un rato la grabación. Voy a volver a entrar a la página de la nueva grabación. Bueno, diremos entonces. En la pregunta nos indicaba los siguientes, jóvenes, en el cual tenemos un calorímetro de cobre con una masa de 150 gramos. ¿Sí? Todos esos datos los tenemos que anotar. Como ya les dije, los calorímetros básicamente son como termos, ya, pero casi nunca hemos visto nosotros un termo de cobre, ¿no es así? Por lo general siempre son de aluminio. Ya, pero en este caso dice que tenemos un calorímetro de cobre. Para empezar, me da la masa del cobre, ¿sí? Que es igual a 150 gramos. ¿Qué más tenemos? Contiene 200 ml de agua. Ese es el volumen de agua. ¿Ya? 200 ml. Ustedes ya saben que un ml es igual a un centímetro cúbico, por lo tanto tenemos 200 centímetros cúbicos. ¿Ya? Para empezar, jóvenes, en lo que es calorimetría, ¿ya? Lo que hemos estado viendo, transferencia de calor, todo eso, toda esa parte, más que todo estos dos, calor sensible y calor latente, siempre nosotros necesitamos la masa, no necesitamos el volumen, ¿ya? No necesitamos el volumen. Por lo tanto, aquí lo que necesito yo saber es la masa del agua, ¿ya? Entonces, ya tenemos el volumen, pero necesitamos saber la masa, ¿sí? Ahora, ¿qué más me indica la pregunta? El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 20 grados centígrados. Ya me da la pregunta la temperatura de equilibrio. Me indica que es igual a 20 grados centígrados, ¿sí? El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 20 grados centígrados. ¿Cuántos gramos de hielo a la temperatura de menos 10?
Entonces colocamos temperatura inicial del hielo es menos 10 grados centígrados. Dame un segundito. Ya, a ver. Ya, menos 10 grados centígrados. Esa es la temperatura inicial del hielo, ¿no es así? ¿Cuántos gramos de hielo a la temperatura de menos 10 grados centígrados deben dejarse caer dentro del agua para que la temperatura final sea 0? A ver. El agua está... Ah, ya. Ya, entonces esta temperatura no es la temperatura de equilibrio, joven. ¿Sí? Simplemente es la temperatura que tiene el calorímetro con el agua. ¿Ya? Voy a colocar aquí temperatura inicial, ¿no? ¿Sí? Del cobre y del agua, ¿está bien? Porque la temperatura final del sistema, la temperatura de equilibrio, como dice aquí, miren, la temperatura final, ¿ya? O temperatura final del sistema se le llama, o temperatura final de la mezcla, o temperatura de equilibrio. ¿Está bien? ¿Ya? En este caso me dice que la temperatura es 0. Esta sí sería la temperatura de equilibrio, como ya les dije, la temperatura final del sistema, que es 0 grados centígrados. Pero hay una cosa muy importante que me tiene que aclarar aquí, que es lo que está aquí. Sea 0 grados centígrados con el hielo completamente derretido. ¿Es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, ya les dije, tenemos que calcular el valor de la masa del agua. ¿Cómo lo vamos a calcular? Nosotros sabemos que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿No es así? Por lo tanto, sabemos que la densidad del agua va a ser igual a la masa sobre el volumen. Tenemos volumen, tenemos densidad, despejamos masa. Entonces aquí sería, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. La densidad es 1. El volumen es igual a 200. ¿No es así? Aquí colocamos 200 centímetros cúbicos, que es el volumen, por la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Esto con esto se va, y la masa sería 200 gramos de agua, ¿no es así? Ahí está. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? En este caso, jóvenes, ya me da la temperatura de equilibrio. Aquí no hay necesidad de que lo grafiquen, pero igual lo vamos a graficar para que ustedes se den un poquito de cuenta. ¿Sí? Porque después de esto vamos a utilizar lo que se llama el equilibrio térmico, ¿ya? Pero antes de eso, fíjense, lo voy a graficar un ratito. Tenemos el calor. Y luego graficamos esta otra línea, que ya sabemos que es la temperatura. Temperatura, sabemos que esto se mide en grados centígrados. Y eso de aquí es el calor. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para empezar, tenemos dos sustancias. Fíjense, tenemos una mezcla de 3 sustancias: cobre, agua y hielo. ¿No es así? Esas 3 sustancias tenemos. Entonces, cuando mezclemos esas 3 sustancias, va a haber un momento en que va a llegar a un equilibrio térmico. Y dice que ese equilibrio térmico, jóvenes, su temperatura de ese equilibrio térmico es igual a 0 grados centígrados. Entonces, eso quiere decir que todas las sustancias llegan a tener esa temperatura que es 0 grados centígrados, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, joven, el agua sabemos que está a 20 grados centígrados, pues voy a colocar aquí 20. El agua y el cobre están a 20 grados centígrados. Eso quiere decir, jóvenes, que el agua y el cobre, el agua primero, fíjense, llega hasta aquí, ¿no es así? Desde de 20 grados centígrados baja hasta llegar a 0 grados centígrados, ¿no es así? Esto es entonces, jóvenes, no se olviden del agua o del cobre, o cualquiera de los dos. Calor sensible del cobre le voy a poner, no importa, ¿ya? Ahora, el agua pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el agua también está a 20 grados centígrados, así que voy a dibujar una línea paralela, un poquito más separadita, pero la cuestión es que llegue al mismo punto, ¿no es así? Ahí está. Y lo que está con blanco sería el calor sensible del agua. No se olviden que todas las pendientes o los objetivos, si tienen variación de temperatura, eso es calor sensible. ¿Ya? ¿Qué pasa con el hielo?
El hielo sabemos que su temperatura es menos 10 grados centígrados. ¿No es así? A ver, en un segundito, se acaba de bloquear mi tablet. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener menos 10 grados centígrados. Entonces, con esas tres sustancias se mezclan, jóvenes. Con esas tres sustancias se mezclan, jóvenes. Ya llegan hasta la temperatura de 0 grados centígrados. ¿Sí? Aquí tenemos menos 10. Vamos a escribirlo bien, menos 10. Entonces, ¿qué pasa con el hielo? El hielo aumenta su temperatura, fíjense. Un cachito. Ya, ahora sí. Ya, el hielo aumenta su temperatura hasta llegar a los 0 grados centígrados. Pero aquí sigue siendo hielo, ¿no es así? Y la pregunta me dice que quiere que calculemos hasta que el hielo se derrite. Entonces tiene que convertirse en agua. Por lo tanto, esto va a llegar hasta intersectar a este otro punto donde se encuentran todos los otros calores, ¿no es así? Pero fíjense la diferencia del hielo. El hielo va a tener calor sensible. ¿No es así? Calor sensible del hielo. Y aquí vamos a tener un calor latente. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces, lo que tenemos que hacer es el equilibrio térmico, y el equilibrio térmico lo único que me indica es esto. El equilibrio térmico me indica que yo tengo que la suma de todos los calores tienen que ser iguales a 0, ¿ya? O sea, tengo que sumar esto, más esto, más esto y más esto. Y se hace 0. Pero luego también tenemos otra forma de resolverlo, que es de la siguiente manera. ¿Sí? Calor ganado, ya, calor ganado es igual a menos el calor perdido. Esto básicamente, jóvenes, es lo mismo que el equilibrio térmico. Calor ganado. ¿Quiénes son los que ganan calor? Los que suben su temperatura, jóvenes. Por lo tanto, aquí el que ganaría, los calores que son ganados son el calor sensible del hielo y el calor latente. ¿Quiénes pierden calor? Obviamente que el agua y el cobre. ¿Por qué? Porque antes tenían 20 grados centígrados y después, cuando le mezclamos con hielo, bajaron su temperatura hasta los 0 grados centígrados. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quiénes pierden calor? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta quién gana o quién pierde calor? En función a la temperatura final del sistema, a esa temperatura final, o a la temperatura de equilibrio también, ¿no es así? Aquí me dice, y el agua está en equilibrio térmico a 20 grados centígrados. Eso es porque solamente al principio se mezcló agua y cobre, ¿no es así? Y los dos tenían una temperatura de equilibrio al final. Después de mezclarse, tenían una temperatura de 20 grados centígrados. Pero después agregamos el hielo y bueno, la temperatura final o la temperatura del equilibrio térmico llegaría a ser 0 grados centígrados. En este caso, jóvenes, entonces, ¿quiénes ganan calor? Este calor sensible del hielo, todo lo que va hacia arriba, ¿ya? Como se puede ver en la gráfica, todo lo que va hacia arriba es lo que está ganando calor, ¿sí? Entonces, gana calor, este también gana calor, estos de aquí están yendo hacia abajo, por eso pierden calor, ¿sí? Por lo tanto, entonces aquí en calor ganado colocamos calor sensible del hielo más el calor latente. En este caso va a ser el calor latente de fusión. ¿Por qué? Porque se está fundiendo el hielo, ¿no es así? Aquí vamos a colocar entonces, jóvenes, menos, fíjense, menos calor sensible. ¿Quién pierde calor? El agua. Calor sensible del agua menos el calor sensible del cobre. ¿Es así? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a tratar de calcularlo esto por separado, lo voy a hacer en la parte inferior. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, voy a calcular primero el calor sensible del agua. ¿Ya? De esa manera, fíjense. Calor sensible del agua. Recordemos su fórmula. Sabemos que llegaría a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua. Todo esto por la temperatura final. ¿Dónde termina el agua? Terminaría en 0 grados centígrados, porque esa va a ser su temperatura final, ¿no? Ya sabemos entonces, temperatura de equilibrio sería aquí, que es 0, menos la temperatura inicial, que sabemos que es 20. ¿Ya? Entonces, jóvenes, lo único que hacemos es reemplazar. Sabemos que son 200 gramos de agua. ¿No es así? Aquí es una caloría sobre gramo por grado centígrado.
Temperatura de equilibrio sabemos que es 0. La temperatura inicial del agua sabemos que es 20. Por favor, ¿cuánto sería en este caso el calor sensible del agua? Calcúlenlo, por favor. Obviamente sería negativo, ¿no? Menos 4000. Exacto, sería menos 4000. Colocamos las unidades, menos 4000 calorías. ¿Sí? De la misma forma, jóvenes, nos enfocamos para calcular el calor sensible del cobre. Con la misma fórmula, sería masa del cobre, calor específico del cobre, temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, ¿sí? Ya, entonces directamente vamos a reemplazar con los datos para saber el resultado. La masa del cobre sabemos que es 150 gramos, y aquí es donde no tenemos nosotros el valor del calor específico del cobre, ¿sí? Pero esta pregunta sí me lo daba el calor específico del cobre, lo tengo aquí anotadito, a ver, un segundo. A ver, por lo general, el calor sensible del cobre es 0,0910 por ahí. Pero aquí el ingeniero, ¿cuánto anotó? A ver, anotó este valor. Aquí lo tengo, fíjense, es 0,0924. Sí, 924. De esa forma. ¿Sí? Por lo tanto, aquí sería el calor sensible del cobre de 150 gramos por 0,0924 calorías sobre gramo y grado centígrado. Todo eso por la temperatura de equilibrio, que es 0, menos la temperatura inicial del cobre, que es 20 grados centígrados. Este grado con este grado centígrado se va, gramo con gramo sube. ¿Cuánto sería, jóvenes? Menos 277,2. Perdón, menos 277,2. ¿Ya? Listo, jóvenes, hasta ahí ya hemos calculado el calor sensible del cobre y del agua, ¿no? Ahora tenemos que calcular esos valores aquí. En esta parte, como no tenemos nosotros la masa de hielo, no lo vamos a poder calcular, pero sí podemos hacer una cosa muy importante. Por ejemplo, fíjense, calor sensible del hielo. Aquí sería igual, sería masa de hielo, que es lo que me pide calcular la pregunta. ¿No es así? Calor específico del hielo. Y aquí sería temperatura final, o la temperatura de equilibrio, ¿no? O sea, que es 0. Menos la temperatura inicial del hielo. Pues en este caso, chicos, fíjense, tendríamos solamente masa de hielo por el calor específico del hielo, ¿no? Calor específico del hielo. ¿Cuánto vale? Eso se los di de dato, que es igual a 0,5 calorías sobre gramo y grado centígrado. Todo eso por la temperatura final, que es 0. ¿No es así? Aquí, fíjense, denme un segundito primero. Aquí es 0, menos, coloco paréntesis. ¿Cuánto es la temperatura inicial del hielo? Es menos 10. Por eso colocamos otra vez menos 10 grados centígrados. Y cerramos corchete aquí, esto con esto, y esto se va con esto. Se va. ¿Cuánto sería entonces, jóvenes? Calor sensible del hielo, en este caso. 5. 5, positivo, no sé si. Pero las unidades me quedan 5 calorías sobre gramo. Como no tengo la masa de hielo, entonces va a quedar por la masa de hielo. Ahí está. ¿Qué más tendríamos? Tenemos el calor latente de fusión. Entonces, para el calor latente de fusión, jóvenes, sería de la siguiente manera. Fíjense. Sería masa del hielo, obviamente, por el calor de transformación de fusión o el poder calorífico de fusión. Entonces, no tenemos ese valor de la masa, colocamos masa de hielo, pero sí tenemos el calor latente, perdón, el poder calorífico de fusión, ¿no? Que es 80 calorías sobre gramo, ¿sí? Entonces, fíjense, estos tienen las mismas, son términos semejantes, por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es llevarlo a esta ecuación, ¿sí? ¿Qué me dice aquí? Calor sensible del hielo. Entonces, anoto qué es lo que yo voy a calcular en el calor sensible del hielo. Calor sensible del hielo, ¿dónde está? Aquí está. 5 veces
5 calorías sobre gramo por la masa de hielo, más, perdón, calor latente de fusión, que sería 80 calorías sobre gramo por la masa de hielo, también es así. Todo eso va a ser igual a menos el calor sensible del agua. Y da la casualidad que el calor sensible del agua también es negativo, entonces menos por menos se hace más. ¿No es así? Menos por menos se hace más. Que sería entonces 4000 calorías. Ya, más calor sensible del cobre, que en este caso es 277,2. También calorías. ¿Es así? Entonces, jóvenes, fíjense, esto con estos son términos semejantes. Es como si tuvieran aquí 5x con 80x. ¿Es así? Entonces se suma. Por lo tanto, ahí, en este lado me va a quedar 85 calorías sobre gramo por la masa de hielo. ¿No es así? Ya, ahí está. Quiero escribir. Ahora sí, masa de hielo. Todo esto es igual a estos 4000 más los 277, obviamente son 4277,2 calorías. De aquí despejamos, jóvenes, entonces lo que es la masa de hielo, que va a ser igual a 4277,2 calorías sobre, fíjense, esto pasa a dividir, me quedaría aquí abajo 85 calorías sobre gramo. Caloría con caloría se va y me queda en gramos la masa de hielo. ¿Cuánto sería, jóvenes? Por favor, calculenlo. 49,73. 49. ¿Está bien? Sí. Listo, jóvenes. Entonces, de esa manera es como teníamos que haber calculado ese ejercicio. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda? Pregunta, consulta. Bueno, en este caso, jóvenes, lo vamos a dejar ahí este ejercicio. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Veamos este, a ver. A ver. Ya. Vamos a resolver este otro ejercicio. Es dilatación igual, ¿no? Lo hicimos ayer este. No, no lo hicimos. Ya, aquí lo vamos a resolver, chicos. En un segundito aquí colocamos entonces datos. Por un momentito. Vamos a determinar. Ya, continuemos entonces. En este caso, jóvenes, fíjense, la pregunta me indica que se observa que 55 centímetros cúbicos de agua se llenan por completo. Ya. Se observa que 55,5 centímetros cúbicos de agua a 20 grados centígrados llenan por completo un contenedor hasta el borde. Ya, entonces eso quiere decir que me está dando el volumen, ¿no es así? El volumen. Entonces colocamos volumen, en este caso, volumen del agua, ¿no? Volumen del contenedor, si ustedes quieren. Aquí sería 55,5 centímetros cúbicos. ¿Sí? La temperatura inicial del agua en este caso va a ser igual a 20 grados. Entonces, cuando el contenedor y el agua se calientan a 60 grados, tenemos la temperatura final. La temperatura final
temperatura final. Dice, a ver, se pierden 0,35 gramos de agua. Bueno, entonces, a ver, eso sería entonces la masa derramada. Hemos hecho un ejercicio parecido, ¿no? 0,35 gramos de agua. ¿Ya? Entonces, esa es la masa que hemos derramado de líquido, ¿está bien? ¿Cuál es el volumen del contenedor a 60 grados centígrados? ¿Ya? A ver, ¿qué más me dice? La densidad del agua a 60 grados centígrados es de 0,98324 gramos sobre centímetro cúbico. El coeficiente de dilatación volumétrica del agua es de este valor, no sé si. Ya. Ah, una cosa que me había dado cuenta aquí. En el examen jóvenes, más bien que estamos haciendo este ejercicio. Un segundito, a ver. Ahora sí. En el examen me daba este valor. Ya, 210 por 10 elevado a la sexta. Ya, y yo creo que está mal. En la pregunta está así. Porque los coeficientes de dilatación jóvenes siempre son negativos, son pequeños. Porque esto, si fuera 210 por 10 elevado a la sexta positivo, me estaría diciendo que el volumen del agua aumenta más de 2 millones de veces cada vez que aumenta 1 grado centígrado, y eso es completamente mentira, ¿no es así? Eso es una mentira. Entonces, aquí, jóvenes, yo lo voy a corregir, ¿ya? Si ustedes tienen la misma pregunta, lo revisan, pero esto sí o sí tiene que ser negativo, ¿ya? Eso sí es correcto. 210 por 10 elevado a la menos 6. ¿Está bien? Bueno, ahora sí continuemos. Si les llegase a tocar esta pregunta, obviamente le tienen que hablar al ingeniero y decirle, ¿no? Que les confirme, porque porque si es positivo, está súper mal. Sí, súper, súper mal. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Ya me da el volumen, ya me da la masa derramada. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero en un ejercicio anterior habíamos hecho esto, pero hemos calculado volumen derramado. Aquí ya me lo da. Porque al tener la masa, tengo también el volumen, ¿no? ¿Sí? Fíjense, a ver, yo me acuerdo que les di la fórmula que el volumen derramado era igual al volumen final del recipiente, perdón, el volumen final del líquido, menos el volumen final del recipiente. ¿Es así? Entonces, el volumen derramado yo ya lo tengo, porque tengo la masa y sé la densidad del agua. Entonces, ya con eso puedo calcular el volumen. ¿Es así? El volumen final del líquido también lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque yo ya tengo su volumen inicial. Entonces, así tenemos el volumen inicial y con el coeficiente podemos calcular el volumen final del líquido. Entonces, tengo que calcular esto primero, luego esto de aquí, y de ahí despejo esto, y así ya voy a saber cuánto es el volumen final a los 60 grados centígrados del recipiente o del contenedor que me dice, que me indica la pregunta, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿ver? Bueno, entonces de esta manera, entonces chicos, vamos a resolver el ejercicio. Primero, volumen derramado. Bueno, nosotros ya sabemos, jóvenes, que la densidad es igual a la masa, en este caso del líquido derramado, sobre el volumen derramado. Entonces yo lo que quiero es el volumen derramado. Entonces el volumen derramado va a ser igual a la masa derramada sobre sobre la densidad del agua. Lo único que tenemos que hacer simplemente es reemplazar los datos, ¿no? La masa es de 0,35 gramos. Todo esto dividido entre 0,98, perdón, 98, 324. Ahí está. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el volumen derramado entonces en este caso? 0,36. 0, ¿no hay más decimales? Además, ¿cuánto le dicto? ¿Cuántas decimales más o menos le dicto? 3. El tercer decimal redondeado. Pero. Ya, 0,356. Ah, ya, ya. Ahora sí. ¿Listo, jóvenes? Ya tenemos el volumen derramado. Bueno, lo único que tenemos que hacer ahora es calcular el volumen final del agua.
Vamos a calcular con esa fórmula, ¿no? Volumen final de agua, de A le voy a poner así, ¿ya? Es igual al volumen inicial del agua más el volumen inicial del agua por, no se olviden que este es dilatación volumétrica, por lo tanto aquí sería 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Ah, no, este es el volumétrico ya, ¿no? Aquí me dice dilatación volumétrica, entonces, bueno, no es 3 veces A. Aquí tendríamos que colocar gamma, ¿no es así? ¿Ya? Gamma del agua, aquí temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí está, jóvenes. Entonces, el volumen final del agua, en este caso, jóvenes, ¿a cuánto sería igual? Voy a sacar factor común el volumen inicial, porque sabemos que es 55 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces sería 55,5 corchete, aquí es 1, más, aquí sería 210 por 10 elevado a la menos 6. Aquí la temperatura final sabemos que es 60 menos 20. Así. Y cerramos coche. Por favor, ¿cuánto sería el volumen final? Calculen a ver cuánto sería el volumen final. 55.96. 55,96. 97 de redondeado sería. Con 3 decimales de nuevo. 55,966. Ah, ya. Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Ya tenemos los volúmenes finales y bueno, ya sabemos cómo vamos a calcular. De aquí vamos a calcular, ¿no? Vamos a modificar la fórmula que anotó al principio, donde sabemos, jóvenes, que el volumen derramado es igual al volumen final del agua menos el volumen final del recipiente, en este caso, ¿no? Despejamos el volumen final del recipiente, que va a ser igual al volumen final del agua menos el volumen derramado. Por lo tanto, jóvenes, aquí colocamos paréntesis, el volumen final del agua sabemos que es 55,966 menos 0,356. ¿Cuánto sería el volumen final del recipiente, jóvenes? Cincuenta y cinco coma 55,61. sesenta y uno. ¿Sí? Sí. Segundito. Se salió de la app. 61. Listo, jóvenes. De esta manera, así tendríamos nosotros el valor de la velocidad, perdón, del volumen final, en este caso del recipiente, que es lo que me pide la pregunta, ¿no es así? ¿Alguien que tenga alguna duda, chicos? Pregunta, consulta. ¿Por qué no calculo el volumen final del recipiente con esta ecuación? Porque no tengo el coeficiente de dilatación volumétrica del recipiente. Tampoco sabemos si es vidrio o si es, qué sé yo, algún otro material, ¿no? Porque plástico no puede ser, porque si se calentara estaría derritiendo el plástico. ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? Preguntas, consultas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En este caso sería esta. Fíjense, en esta pregunta ya vamos a seguir viendo, continuamos viendo lo que sería el tema de calorimetría. Porque en la pregunta me dice lo siguiente. Va, porque me pasé. A ver, aquí está. Ya, en esta pregunta, fíjense, voy a anotar aquí datos.
La pregunta dice claramente, ¿no? Una bola de acero, bueno, masa del acero es igual a 300 gramos. ¿No es así? De más, se calienta en un horno, bueno, tenemos la temperatura inicial del acero, porque estaba en el horno, dice, que es 600 grados centígrados. Perdón, perdón. Y se deja caer en agua contenido en un vaso de cobre. Me da la masa del cobre de nuevo. En este caso, 110 gramos. Me indica que el valor del calorímetro del cobre. A ver. Y se deja caer en agua contenido. Ah, ya. Está bien. Tenemos la masa del cobre y tenemos la masa del agua. Que los dos, me imagino que, a ver. Y se deja caer en agua contenido en un vaso de cobre de 110 gramos a 20 grados centígrados, ¿no? Faltaría la masa del agua, ¿no? Ah, eso es lo que me pide calcular, pues, ¿no? Ya, eso vamos a calcular entonces. No sabemos cuál es la masa del agua, pero me dice que la temperatura del inicial del cobre es 20 grados centígrados. ¿Ya? Y me dice que la temperatura de equilibrio es igual a 80 grados centígrados. Listo, jóvenes, de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es o qué tendríamos que hacer en este caso? Lo primero que tenemos que hacer siempre va a ser identificar cuántas sustancias hay. Tenemos acero, tenemos cobre y tenemos agua, ¿no es así? En este caso me pide claramente determinar el valor del agua, de la masa del agua. Y necesitamos saber nosotros el calor específico del cobre, necesitamos saber el calor específico del acero. Y esto lo tengo anotado aquí, a ver, déjenme un ratito. Calor específico del cobre, aquí lo estoy anotando. Un segundo, a ver. El calor específico del cobre es de 0,0924. Ya, denme un segundito. El calor específico del acero, no me acuerdo, no lo copié, parece aquí, no lo tengo anotado. A ver, no de aluminio, del hierro. ¿No? Me imagino que en el ejercicio debe estar, lo voy a buscar un ratito, denme un segundo, ¿ya? Ya, vamos a usar la del hierro como si fuera del acero, ¿ya? Porque creo que no había mucha diferencia. 0,11 del hierro. ¿Ya? Vamos a asumir que eso es, para no estar buscándolo y... ¿Ya? La cuestión es que esta pregunta tenía sus datos, ¿ya? Pues trabajan con los datos que les da en la pregunta, ¿no es así? Bueno, entonces chicos, como ya les dije, tendríamos que calcular nosotros el agua, ¿no? La masa del agua. En ninguna parte dice que el agua cambia de estado, porque fíjense, si el agua está dentro del calorímetro de cobre, la temperatura inicial del agua sería 20 grados centígrados. Y lo tenemos que calentar hasta 80 grados centígrados. ¿No es así? Entonces, el agua no sufre cambio de estado. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, aquí lo único que tenemos que ver es quiénes ganan calor. ¿No es así? Calor ganado. Y quién pierde calor. ¿No es así? Menos el calor perdido. Vale. Primero, calor perdido. Ahí está, jóvenes. Calor perdido. ¿Está bien? Aquí los que van a ganar calor jóvenes son los que aumentan su temperatura. Si la temperatura de equilibrio es 80 grados centígrados, la temperatura inicial del agua y del cobre son de 20. Entonces, de 20 a 80, obviamente que el agua y el cobre están aumentando temperatura. Como los dos, ninguno de los dos cambia de estado, por lo tanto, aquí sería calor sensible del agua, ¿no es así? Más el calor sensible del cobre. Menos. ¿Quién pierde calor? Obviamente que la bola de acero. ¿Por qué? Porque tiene 600 grados.
Y al final, cuando las tres sustancias se mezclan, la temperatura final de la mezcla va a ser de 80 grados centígrados. ¿Sí? Por lo tanto, aquí colocamos calor sensible del acero. Bueno, jóvenes, esto está más sencillo que los otros ejercicios, por lo tanto, este pasa al otro lado como positivo, perdón, como negativo, ¿no es así? Y aquí tendríamos nosotros positivo, ¿no? Ya. Fíjense, me va a quedar esto. Denme un segundito, estoy dándole zoom para poder escribir mejor. Ahora sí. Calor sensible del agua va a ser igual a menos el calor sensible del acero y menos el calor sensible del cobre. ¿Sí? Por lo tanto, jóvenes, el calor sensible del agua va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser evidentemente a la masa del agua por el calor específico del agua y la variación de temperatura, que sería temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua. Ya, denme un segundo, por favor, se salió de la app. Temperatura inicial, entonces anoto temperatura inicial del agua. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Aquí sería menos la masa del acero, calor específico del acero, que estamos asumiendo que es ese valor 0,11. Aquí sería temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del acero. Ah, no me lo voy a poner ya. Ahora menos la masa del cobre por calor específico del cobre, temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del cobre. ¿Sí? Entonces, jóvenes, fíjense, está sencillo. Tengo que despejar la masa del agua. Todo lo que le sigue está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, aquí sería masa del agua. Y de una vez voy a reemplazar los datos. Fíjense, menos, colocamos menos, masa de acero. Sabemos que es 300 gramos. Calor específico del acero, 0,11. ¿Ya? Por temperatura de equilibrio. ¿Cuánto vale la temperatura de equilibrio? 80. ¿Cuánto vale la temperatura inicial del acero? 600. No sé si se dan cuenta, pero este negativo, aquí 80 menos 600 me va a salir menos 520. Menos 520 por este negativo me va a salir positivo. ¿No es así? Continuamos. Menos masa del cobre. Sabemos que son 110 gramos. Por calor específico del cobre, que es 0,0924. Todo esto por la temperatura de equilibrio, que sabemos que vale 80, menos la temperatura inicial del cobre, que es 20. ¿Listo? Ahora, fíjense, eso estaba multiplicando la masa del agua, pasaron al otro lado a dividirnos, ¿sí? Por lo tanto, ahorita lo vamos a dividir. Dividido entre el calor específico del agua, que es una caloría sobre gramo y grado centígrado. Todo esto por la temperatura de equilibrio, que es 80 menos 20. ¿Listo, jóvenes? Por favor, calculen cuánto sería el valor de la masa del agua. Obviamente tiene que salir positivo. Me sale 275,84. 275,84. Sí. De hecho, no se puede escribir bien ahorita. Listo, jóvenes, entonces de esta forma teníamos que resolver este ejercicio. ¿Alguien que tenga alguna duda, chicos? ¿Preguntas, consultas?
¿Dudas? ¿Nadie? Dudas. Nadie. Pasemos a la siguiente, a ver. Un shortcito, ¿no? Ahí también se borró. Ya. Vamos a hacer este otro ejercicio que sería el último, joven, porque no da tiempo para ver más ejercicios o para transcribir más. Para el día de hoy, ¿ya? Un segundillo, aquí está. Ya. En este caso, jóvenes, fíjense. Aquí voy a colocar datos. Sí, en este caso tenemos también calorimetría, pero aquí ya me pide calcular la temperatura final de equilibrio. Y en muchas ocasiones, jóvenes, esto es lo más complicadito de calorimetría porque a veces nos dan hartas sustancias mezcladas. En este caso, fíjense cuánto tenemos. Tenemos el aluminio, tenemos el agua, tenemos el hierro y nada más. ¿Ya? Bueno, no va a estar tan largo, pero sí vamos a tardar un poquito. Fíjense, en la pregunta dice lo siguiente, ¿no? Un recipiente de aluminio, bueno, tenemos el recipiente de aluminio y obviamente me da el valor de su masa. Masa del aluminio, medio kilo, ¿no? O 500 gramos. ¿Ya? A ver, un recipiente de aluminio de 500 gramos de masa contiene 100 gramos de agua. Voy a poner A, ¿no? 100 gramos de agua. Obviamente que sus temperaturas de los dos es 20 grados centígrados. ¿No es así? Si se introduce un bloque de hierro de 200 gramos, tenemos la masa del hierro, que es igual a 200 gramos. Y la temperatura inicial del hierro, ¿cuánto vale? 80 grados. ¿Listo? De esta manera, calor específico del hierro, hace rato lo hemos visto. Entonces sí, les dije que era 0,11. Pusimos pasar con el calor específico del acero. Pero para no buscar porque iba a tardar para encontrarlo, no sé dónde estaba ese punto. Aquí calor específico ¿de qué? Que nos falta del aluminio, ¿no? Eso sí lo tengo anotado aquí, que es dato del examen del ingeniero, 0,22. Listo, jóvenes, de esta manera entonces. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, jóvenes, para poder determinar o poder calcular la temperatura de equilibrio? ¿Ya? Lo bueno es que yo ya tengo dos límites, 20 grados y 80 grados. Eso quiere decir que la temperatura de equilibrio tiene que estar en medio de esas dos temperaturas. No me puede salir mayor, no me puede salir menor a 20. No me puede salir mayor a 80 ni menor a 20. ¿Sí? Por lo tanto, eso quiere decir que la temperatura de equilibrio la vamos a calcular de la siguiente manera. A veces, esta parte del ejercicio yo lo explico con una gráfica. Ya, entonces lo vamos a graficar, fíjense. Se volvió aquí hasta aburrir. A ver, un segundito. Ya. Y le damos de esta forma. Eso es así. Ah, esta aplicación ya. Denme un segundo, jóvenes. Se cerró la aplicación, que volvieron a entrar ya. Lo que vamos a hacer entonces simplemente es un eje de coordenadas que ya hemos visto hace rato en la parte del formulario, ¿no es así? ¿Ya? Pero en la gráfica nos va a ayudar un poquito nada más a ver dónde se encuentra, en este caso, no es así, dónde se encontraría la temperatura de equilibrio, ¿no? Pero yo ya les dije la temperatura de equilibrio, en este caso, que fue, pues, empieza así, ya. En este caso yo ya les dije más o menos a qué altura se encuentran, ¿no? ¿Sí? Fíjense, entonces tenemos esos dos. Tengo estos dos puntos que son 20 grados centígrados y este otro punto que son 80. Eso quiere decir que la temperatura de equilibrio puede estar aquí. No sabemos, ¿no? Más arriba, más abajo, no sabemos la verdad, ¿no?
Entonces, jóvenes, para empezar tenemos dos sustancias que se encuentran a 20 grados centígrados, el calorímetro de aluminio y el agua. Eso quiere decir, jóvenes, que esto va a llegar hasta esta temperatura. Aquí está la temperatura de equilibrio que no conocemos. Calor sensible del agua. Y esa misma pendiente representa el calor sensible del aluminio. Ahí está. Ya. Por último tendríamos lo que pierde calor, la tercera sustancia, que en este caso sabemos que es el hierro, el calor sensible del hierro. Como ustedes pueden observar, jóvenes, solo tenemos tres tipos de calores y los tres son calores sensibles, porque en ninguna parte hay cambio de estado, ¿no es así? Entonces vamos a utilizar la ecuación del calor ganado y calor perdido, que ya les dije que es lo mismo que equilibrio térmico, donde se suman todos los calores, ¿no es así? Es exactamente lo mismo. Porque fíjense, miren, ¿quién pierde calor? Es el hierro, ¿no es así? Ya, démonos un cuadro. Primero lo termino de anotar. Menos el calor perdido. Si el equilibrio térmico es la suma de todos los calores, entonces sumaría esto más esto y más esto. ¿No es así? Pero cuando este pasa al otro lado, o sea, aquí lo sumo, ¿no? Calor sensible del agua, más calor sensible del aluminio, más calor sensible del hierro. Pero si el calor sensible del hierro pasa al otro lado, va a pasar como negativo, como está aquí. Por eso se le coloca así negativo. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabemos que el calor, que el agua, ¿no es así? Y que el aluminio en este caso gana en calor. Y el único que pierde calor es el hierro. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puedo calcular ni una de las tres. ¿Por qué? Porque yo no tengo la temperatura de equilibrio. Y todas están en función a la temperatura de equilibrio. Por eso lo voy a calcular uno por uno. Voy a empezar primero con el calor sensible del agua, que va a ser igual a la masa del agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. ¿No es así? Reemplazamos, fíjense, ¿cuánto vale el agua? Vale 100 gramos. 100 gramos. Calor específico del agua es una caloría sobre gramo y por grado centígrado. Temperatura de equilibrio no sabemos, menos 20. ¿No es así? ¿Qué más tendríamos? Estos 100 gramos, jóvenes, los gramos se simplifican, entonces sería 100 calorías sobre grado centígrado, entra a multiplicar con los dos valores que están dentro del paréntesis. Por lo tanto, me quedaría de esta manera. Fíjense, a ver, 100 por la temperatura de equilibrio me va a quedar 100 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Menos, ahora 100 calorías sobre grado centígrado por 20 grados centígrados, eso me va a quedar igual, a ver, ¿cuánto? 2000, ¿no? Aquí serían 2000, pero ya no me queda calorías sobre grados, me queda simplemente calorías. ¿Está bien? Hacemos el mismo procedimiento, pero para el calor sensible del aluminio. Misma fórmula, masa del aluminio, calor específico del aluminio, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Nosotros sabemos muy bien que el aluminio tiene 500 gramos y el calor específico es de 0,22 calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿No es así? Y aquí tendríamos temperatura de equilibrio menos los 20. Bueno, jóvenes, entonces 500 por 0,22, ¿cuánto sale? 110. 110, entonces 110 gramos, gramos y gramos se van. Pues sería 110 calorías sobre grado centígrado. Pasa lo mismo, ¿no? Entra a multiplicar hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Calor sensible del aluminio va a ser igual a 110 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio menos, ahora 110 por 20, ¿cuánto sería? ¿220? Perdón, 2000, o no sé, a ver, calculenlo. 2200. Perdón, no los escuché, estaba tosiendo. 2000
200. 2200 calorías, ¿no? Ya. Continuamos. Tendríamos que calcular el calor sensible del hierro en la parte superior. Bueno, que sería masa del hierro, calor específico del hierro, ¿no es así? Lo mismo, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del hierro. ¿Cuánto vale la masa del hierro? En este caso sabemos que vale 200. 200 gramos por el calor específico del hierro, que sabemos que es 0,11. Seguimos notando temperatura de equilibrio, todo eso por la temperatura de equilibrio, menos 80. ¿No es así? Por favor, ¿cuánto sería? A ver, para empezar, multiplicamos 200 por 0,11. ¿Cuánto sería? 22. 22. 22, ese 22, entramos a multiplicar hacia adentro. ¿No es así? Entonces sería 22 calorías sobre grado centígrado, eso sí, por la temperatura de equilibrio, menos 22 por 80, ¿cuánto sale? 1760. 760 Sí. calorías. Bueno, jóvenes, fíjense, hasta ahí no hemos calculado absolutamente nada. Entonces recién ocupamos esta ecuación otra vez. Calor sensible del agua, aquí es igual, aquí está. Calor sensible del aluminio, aquí es igual, aquí está. Calor sensible del hierro, aquí es igual a esto. Bueno, empezamos a resolver o reemplazar. Empezamos todo ahí. Por lo tanto, jóvenes, ¿qué me quedaría? Calor sensible del agua, anotamos que es igual. Sabemos que es igual a, fíjense, 100 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio, menos 2000 calorías. Ahora, más calor sensible del aluminio. Colocamos más, contra el aluminio, aquí abajo, ¿no? Sería 110 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio menos 2200 calorías. Todo esto va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense, calor sensible del hierro, menos, por más, se hace menos. Entonces aquí va a ser menos 22 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Ahora, ese es negativo, menos, por menos, se hace más. Aquí va a ser entonces 1760. Por lo tanto, chicos, fíjense, todo lo que son términos semejantes lo voy a pasar a este lado para sumarlo, ¿sí? De la siguiente manera, voy a sacar directamente de esta forma, voy a hacer 100 más 110. Fíjense, voy a sumar los que están en función de la temperatura de equilibrio. 100 más 110, y este pasa también como positivo, más 22. Y afuera lo saqué sus unidades, ¿no? Calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Eso es igual a, aquí me quedo 1760, voy a colocar paréntesis. Este negativo de 2000 pasa al otro lado como positivo, va a ser más 2000, sabemos que son calorías también. Y este menos 2200 pasa también al otro lado como positivo. Vamos a ver otra corrida. Ahora sí, 2200 calorías. Por lo tanto, jóvenes, si sumamos esto, me va a quedar ¿cuánto? 232, ¿no? Sí. Calorías grado centígrado por la temperatura del clima. Al otro lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2000 más 2200 son 4200. Con eso sería 3960. Revísenlo, por favor. Ah, no, no es 3000, ¿no? Perdón. Sería 5000. Revisan. Está bien. Despejamos entonces la temperatura de equilibrio. Aquí
que son 5.960 calorías dividido entre 232, fíjense, calorías sobre grado centígrado. La temperatura obviamente se mide en grados centígrados porque caloría con caloría se simplifica. Eso quiere decir que la temperatura de equilibrio del sistema, ¿a cuánto sería igual, jóvenes? 25,69. Listo, jóvenes. Eso sería. No sé si se dan cuenta, es un poquitín más largo que los otros ejercicios, pero no es complicado, ¿no? Más si ustedes lo hacen en forma. ¿Yo por qué lo hago separado? Si yo hubiera reemplazado todas las fórmulas en esta ecuación, se hace grandísimo. Yo he intentado varias veces, se hace grande. Y ya ves, cuando ustedes ya hacen su cuaderno, no entran todo el tiempo. Así que, bueno, jóvenes, de esta manera es como tienen que resolver este ejercicio. ¿Alguien que tenga alguna duda? Consulta, pregunta. No. Cero dudas, cero preguntas, cero consultas. Lo voy a subir, ¿no, profe? Pero yo lo voy a subir los dos videos. Ustedes que se los mando más rápido. ¿Ya? Bueno, si no hay más dudas, eso sería todo, jóvenes, por el día de hoy.